Capítulo 1. El último atardecer en Bahía. El sol caía pesado sobre el Sertão Baiano, pintando de rojo y naranja las montañas secas y los caminos polvorientos. El aire ardía, y cada respiración parecía llenarse de arena. João, con apenas 16 años, caminaba descalzo por el patio de tierra frente a la casa humilde de su familia. Su piel morena brillaba de sudor, y sus ojos, grandes y oscuros, tenían ese brillo extraño de quien sueña con algo más grande que el lugar donde nació. La casa era de barro apretado y techo de tejas rotas. Dentro, su madre Rosa rezaba en voz baja frente a un pequeño altar, una virgen desgastada por los años, rodeada de velas baratas a medio consumir. Los labios de la mujer se movían con una fe inquebrantable. Desde que su marido los abandonó, ella cargaba sola con la crianza de João y sus dos hermanitas menores. Pero João ya no estaba allí para cuidar a nadie, llevaba semanas con la idea fija de huir. Esa tarde, la decisión ardía dentro de él como el mismo sol del nordeste. Mae, murmuró, apenas audible. Rosa se giró, con las manos aún unidas en oración. ¿Qué pasa, hijo? Te noto inquieto desde ayer. João bajó la mirada. Sabía que, si le decía la verdad, ella intentaría detenerlo. Tenía miedo, sí, pero más miedo le daba seguir con esa vida de sequía, de hambre y de futuro muerto. Nada, Mae. Solo estoy pensando. Rosa se acercó, le acarició el rostro con ternura. Tienes la cabeza en las nubes, João. Igual que tu padre cuando era joven. Pero prométeme que no harás tonterías. La vida aquí es dura, pero es nuestra vida. João sintió un nudo en la garganta. La miró a los ojos, tratando de grabar ese momento para siempre, las arrugas alrededor de sus párpados, el sudor en su frente, la fuerza silenciosa de una madre que nunca se rindió. Horas después, cuando la noche empezaba a caer y las estrellas salpicaban el cielo inmenso del Sertão, João se levantó de la cama. Tomó su mochila vieja, donde había guardado una camisa, un pantalón, un cuaderno arrugado y un par de reales que había juntado vendiendo cocos en la carretera. Se detuvo un instante frente al altar. Su madre dormía en la habitación contigua. Mae, dia y volto, susurró, con la voz quebrada. Salió sin hacer ruido. El camino hacia la estación de autobuses era largo, y los grillos acompañaban sus pasos como un coro nocturno. En su pecho ardía la culpa, pero también una fuerza desconocida, la de un sueño que lo llamaba desde lejos. La terminal estaba llena de gente cargando maletas, gallinas en jaulas improvisadas y bolsas de plástico repletas de comida. João se acercó con timidez a la ventanilla. Bilhete, para São Paulo. La mujer lo miró de arriba abajo, sorprendida por su juventud. ¿Vas solo, muchacho? Sí. Ella encogió los hombros y le entregó el boleto. João lo sostuvo como si fuera un pasaporte a otra vida. Cuando subió al autobús, el aire acondicionado roto apenas movía el calor denso. Encontró un asiento junto a la ventana. Afuera, los cactus y las piedras parecían despedirlo. Cerró los ojos, tratando de imaginar lo que le esperaba, un mar infinito, tablas de surf cortando las olas, aplausos, libertad. Pero en su interior también sonaba la voz de su madre, la vida aquí es dura, pero es nuestra vida. La madrugada lo sorprendió en la carretera. Los ruidos del motor se mezclaban con el murmullo de los pasajeros dormidos. João no podía cerrar los ojos. Pensaba en sus hermanas pequeñas, en el olor del café que Rosa preparaba todas las mañanas, en las risas en la feria del pueblo. Sentía un vacío que dolía, pero no había marcha atrás. El viaje duró casi 2 días. Pasaron ciudades que João solo conocía de oídas, Feira de Santana, Salvador, Vitória. El mundo era mucho más grande de lo que había imaginado. Por primera vez sintió miedo de verdad, ¿y si fracasa? ¿Y si el mar no lo acepta? Al tercer día, el paisaje cambió. La vegetación se hizo más verde, los edificios más altos. João se apretó contra la ventana,
con el corazón golpeando en su pecho. Y entonces la vio, una línea azul inmensa que cortaba el horizonte. El mar. Nunca había estado tan cerca. Sus ojos se abrieron como los de un niño. Las olas golpeaban la costa con un rugido poderoso, y la brisa salada entraba por las rendijas del autobús. Joao apoyó la frente en el vidrio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Cheguei, susurró en portugués, con una sonrisa rota por la emoción. En ese instante, no había pobreza, ni miedo, ni distancia. Solo un chico de bahía y un océano que lo llamaba con la fuerza de un destino imposible de ignorar. La narración termina con Joao bajando del autobús, pisando por primera vez la arena húmeda de la playa. El viento le revuelve el cabello. Cierra los ojos, abre los brazos, respira hondo, y siente que su vida acaba de empezar. Capítulo 2: El niño y el mar. El amanecer en el litoral paulista tenía un sabor distinto. El aire estaba cargado de humedad, el aroma del salitre se pegaba en la piel, y las gaviotas sobrevolaban en círculos, chillando como si anunciaran un nuevo día. Joao, con la mochila colgando de un solo hombro, caminaba sin rumbo por la avenida que bordeaba la playa. Sus pies descalzos sentían todavía la frescura de la arena húmeda. Había llegado la noche anterior y había dormido bajo un kiosco abandonado, abrazado a su mochila como si fuera un tesoro. Tenía hambre. En Bahía estaba acostumbrado a la escasez, pero aquí el vacío en su estómago parecía más cruel porque todo lo que veía eran restaurantes, vendedores de pasteles fritos, gente desayunando tapiocas rellenas y panecillos calientes. Joao miraba con deseo, pero no tenía dinero suficiente ni para un café pequeño. Se acercó a la orilla del mar. El rugido de las olas lo estremeció. Era la primera vez que lo veía tan de cerca, y aunque le daba miedo, también sentía una atracción imposible de resistir. El agua le mojaba los tobillos y retrocedía con fuerza, dejándole marcas de espuma en la piel. Joao cerró los ojos. «Este es mi lugar», murmuró. De pronto, un grito lo sacó de sus pensamientos. «¡Ey, Bayano! ¡Cuidado!». Joao abrió los ojos y vio a un grupo de surfistas que se lanzaban al mar con tablas de colores brillantes. El que lo había llamado era un muchacho de unos 20 años, cabello enredado por la sal, piel morena y una sonrisa provocadora. «¿Nunca viste una ola?», le gritó mientras se metía al agua. Joao negó con la cabeza, hipnotizado por la escena. Las tablas cortaban el mar como cuchillos, y los surfistas se levantaban sobre ellas con una seguridad que parecía mágica. Durante horas, Joao se quedó observando. No sentía el hambre ni el cansancio, solo la necesidad de aprender. Cuando el grupo salió del agua, el chico de la sonrisa pícara se acercó a él. «¿De dónde eres, Bayano?», preguntó, secándose el cabello con una toalla. «De Bahía, del interior». «Se te nota. Mira tu cara de espanto, como si el mar fuera un monstruo». Joao no se ofendió. Contestó con sinceridad. «Es que nunca vi algo tan grande. Y quiero aprender». El surfista lo miró sorprendido. «¿Aprender? ¿Tú? ¿Sin tabla, sin dinero, sin nada?». Se echó a reír, pero no con crueldad, sino con una chispa de diversión. «Si de verdad quieres, ven mañana. Te presentaré con don Ernesto. Él sabe quién tiene madera para esto». Joao sintió que el corazón le daba un vuelco. La mañana siguiente, Joao se levantó antes del amanecer. El hambre le había hecho soñar con comida, pero la emoción de lo que venía lo sostuvo. Fue a la playa y encontró al surfista esperándolo. «Soy Mateo», dijo el joven, dándole una palmada en la espalda. «¿Y tú, Bayano, cómo te llamas?». «Joao». «Pues, Joao, prepárate. Don Ernesto no es fácil». Caminaron juntos hasta una pequeña escuela de surf junto a la playa. El lugar estaba lleno de tablas apoyadas contra la pared, algunas nuevas, otras reparadas con cinta y resina.
Un hombre robusto, de barba entrecana y mirada severa, los esperaba sentado en una silla de madera. ¿Qué me traes, Mateo?, preguntó con voz grave. Un chico de Bahía. Dice que quiere surfear. Don Ernesto se levantó, miró a Joao de arriba abajo, la ropa gastada, los pies descalzos, los ojos brillantes. ¿Tú? El mar no es para cualquiera. El mar exige respeto. Y el mar prueba el corazón. Joao apretó los puños. Lo sé, señor. Pero quiero intentarlo. Don Ernesto suspiró. Muy bien. Pero que quede claro, si entras al agua sin entender lo que haces, puedes morir. ¿Estás dispuesto a eso? El silencio fue pesado. Joao tragó saliva y asintió. Sí. Mateo sonrió, como si hubiera encontrado algo interesante en ese muchacho. Ese mismo día, don Ernesto le prestó una tabla vieja, con la pintura descascarada. Es la peor que tengo, dijo con frialdad. Pero si logras mantenerte en pie, quizá haya esperanza. Joao sostuvo la tabla como si fuera oro. Caminó hacia la orilla, sintiendo que el mundo entero lo miraba. La espuma le llegó hasta la cintura. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Vamos, vallano, gritó Mateo desde la arena. Muéstranos de qué estás hecho. Joao remó torpemente. Una ola pequeña se acercaba. Con todas sus fuerzas intentó levantarse sobre la tabla, pero perdió el equilibrio y cayó de cabeza. El agua salada le quemó la garganta. Desesperado, trató de salir a la superficie. Una y otra vez, el mar lo revolcó como si jugara con él. Desde la orilla, don Ernesto fruncía el ceño, evaluando. Mateo reía, pero con respeto por el coraje del chico. Joao logró sacar la cabeza y toser, agarrado de la tabla como si fuera un salvavidas. De nuevo. Gritó, jadeando. Se subió otra vez, intentó otra ola, volvió a caer. Lo intentó una tercera, cuarta, quinta vez. Cada caída dolía, cada trago de agua le recordaba que no sabía nada del mar. Pero dentro de su pecho ardía una certeza, no había regresión posible. Al caer el sol, exhausto y temblando, Joao salió del agua. Se desplomó en la arena. Don Ernesto se acercó. Eres terco, vallano. Y eso puede matarte o salvarte. El viejo se marchó sin decir más. Mateo le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. No lo hiciste tan mal para ser tu primera vez. Mañana, lo mismo. Pero prepárate, esto apenas empieza. Joao miró el mar que rugía bajo el atardecer. La piel le ardía, los labios le sangraban un poco, pero en su corazón brillaba una nueva llama, había enfrentado al océano, y había sobrevivido. Capítulo 3: La caída. El tercer día amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo, y el mar rugía con un tono más grave, como si advirtiera que no todos eran bienvenidos. Joao, sin embargo, estaba decidido. Apenas había dormido, con el cuerpo dolorido por las caídas anteriores, pero su mente ardía con una sola idea: hoy tengo que lograrlo. En la playa, Mateo ya lo esperaba. ¿Seguro que quieres entrar con ese mar?, preguntó, señalando las olas que se levantaban más altas que una casa. Si espero al día perfecto, nunca voy a aprender, respondió Joao con seriedad. Don Ernesto, que observaba desde la escuela, soltó una risa seca. El vallano tiene razón, Mateo. Pero también tiene que entender que el mar cobra caro la impaciencia. Joao tomó la tabla vieja. Sus brazos temblaban antes de siquiera entrar al agua, no solo por el cansancio físico, sino por el peso de la expectativa. Cuando la primera ola lo empujó hacia atrás, tragó un buen sorbo de agua salada. Tosió, escupió, pero regresó. La segunda lo revolcó con más fuerza. Joao sintió que se hundía demasiado y el pánico se apoderó de él.
Las burbujas lo rodeaban, y por un instante pensó, aquí se acaba todo. Con un esfuerzo desesperado, sacó la cabeza, jadeando. Mateo lo miraba desde la orilla, preocupado. Regresa, vallano. No vale la pena. Pero Joao no escuchó. Se subió de nuevo a la tabla, con los brazos entumecidos. Una ola media se levantó frente a él. Gritó en silencio, cargó todo su cuerpo hacia adelante, y durante un segundo mágico logró ponerse de pie. El viento le golpeó la cara, el agua corría bajo sus pies, y sintió una chispa de gloria, pero fue solo un instante. Perdió el equilibrio, la tabla giró, y Joao cayó de espaldas. El mar lo golpeó con furia. Sintió la arena raspando su espalda, la tabla jalándolo por el tobillo, y un zumbido en los oídos como si el océano gritara dentro de su cabeza. Cuando por fin salió, estaba tan exhausto que apenas pudo arrastrarse a la orilla. Se tumbó en la arena, jadeando, con los ojos cerrados. Entonces escuchó una voz dulce, diferente. ¿Estás bien? Abrió los ojos y vio a una chica de cabello negro recogido en una trenza y un delantal manchado de café. Era Nanda, la joven que trabajaba en el pequeño local frente a la playa. Te estaba mirando desde allá, dijo, señalando el kiosco. Casi pensé que ibas a ahogarte. Joao intentó sonreír, aunque la sal le ardía en los labios. Casi, pero todavía no. Ella le ofreció una taza de café caliente que llevaba en la mano. Tómalo. No puedes seguir con el estómago vacío. Joao bebió un sorbo y sintió el calor recorrerle el cuerpo. Sus ojos se humedecieron, no solo por el cansancio, sino por el gesto de bondad. Gracias, ¿cómo te llamas? Nanda. ¿Y tú? Joao. Vengo de Bahía. Ella lo miró con ternura. Entonces, Joao de Bahía, dime algo, ¿por qué arriesgas tu vida así? Joao bajó la vista. Porque quiero ser el mejor surfista. Es mi única salida. No tengo nada más. El silencio entre ambos fue profundo. Nanda lo entendió, porque ella también cargaba con sueños que parecían demasiado grandes para sus bolsillos vacíos. Esa noche, Joao regresó al kiosco abandonado donde dormía. El café de Nanda aún le calentaba el estómago, pero su corazón estaba pesado. Se acostó mirando el techo de madera podrida y pensó en su madre. El mar no es para cualquiera, había dicho don Ernesto. Tal vez tenía razón. Al día siguiente, Joao fue a la escuela de surf con la tabla bajo el brazo. Don Ernesto lo esperaba con gesto severo. Muchacho, ya vi lo que tenías que mostrar. El mar casi te mata ayer. No quiero un muerto en mi playa. Joao apretó los puños. Deme una oportunidad más. No. Regresa a tu tierra. Aquí no sobrevivirás. Esas palabras le dolieron como un golpe. Joao dejó la tabla en la arena y caminó, con la cabeza baja, hasta el borde del agua. Miró las olas, tan bellas como crueles, y sintió una punzada en el pecho. Mateo lo alcanzó y puso una mano en su hombro. No lo tomes tan a pecho, vallano. Ernesto es duro, pero a veces tiene razón. Este mar no perdona. Joao respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. No vine hasta aquí para rendirme, Mateo. No puedo volver a Bahía con las manos vacías. Esa noche, solo bajo el kiosco abandonado, Joao abraza su mochila. El sonido del mar le llega como un desafío eterno. El sueño parece más lejano que nunca, pero dentro de él una voz insiste, no te rindas. La última imagen es Joao mirando al horizonte oscuro, sin saber si encontrará fuerzas para seguir, o si el mar acabará por romperlo para siempre. Capítulo 4. La mano de un amigo. El amanecer llegó con un cielo despejado y un sol radiante, como si el mar quisiera borrar la dureza del día anterior. Sin embargo, para Joao, la claridad no traía consuelo. Había pasado la noche entera despierto,
escuchando el rugido de las olas, sintiendo el peso de las palabras de don Ernesto en el pecho: regresa a tu tierra, aquí no sobrevivirás. Con la mochila bajo la cabeza y los pies llenos de arena, Joao se levantó cansado, con el corazón oprimido. Caminó hasta la orilla, donde las olas besaban suavemente la playa, y se sentó en la arena húmeda. El agua se retiraba y volvía, como si jugara con él, pero Joao apenas podía sentir la belleza. Todo lo que había dentro de sí era vacío. De repente, una voz familiar rompió el silencio. ¿Qué? ¿Ya te rendiste, vallano? Joao levantó la vista. Era Mateo, con la tabla bajo el brazo, el cabello mojado y esa sonrisa medio burlona que no lograba ocultar la bondad que llevaba dentro. Don Ernesto tiene razón, murmuró Joao, bajando la cabeza. Soy un fracaso. Fracaso mis olas. Exclamó Mateo, dejándose caer a su lado. Nadie aprende a surfear en 3 días. Ni yo, ni Ernesto, ni nadie. Joao no respondió. Miraba al horizonte con los ojos apagados. Mateo lo empujó con el hombro, intentando hacerlo reaccionar. Escúchame bien, vallano. Yo vi tus ojos ayer, cuando te pusiste de pie por un segundo. No era miedo lo que tenías, era fuego. Eso no se aprende, se nace con él. Joao lo miró, incrédulo. ¿Y qué importa el fuego si me ahogo en cada ola? Importa porque el mar respeta a los tercos. Y tú lo eres. Hubo un silencio entre ambos. El sonido de las gaviotas y las risas lejanas de unos niños jugando llenaron el aire. Mateo respiró hondo y luego dijo con firmeza. Mira, si Ernesto no quiere enseñarte, yo lo haré. Joao parpadeó, sorprendido. ¿Tú? ¿Por qué? Porque alguien alguna vez creyó en mí cuando yo tampoco valía nada. Y porque me caes bien, vallano testarudo. Por primera vez en días, Joao sonrió. Ese mismo amanecer comenzaron los entrenamientos. Mateo no era suave ni paciente, gritaba, exigía, hacía que Joao repitiera cada movimiento una y otra vez. Antes de entrar al agua, lo obligó a pasar horas en la arena. Primero la postura. Rodillas flexionadas, brazos abiertos. No, vallano. Así no. Levántate con fuerza, como si el mar fuera a comerte vivo. Joao caía una y otra vez en la arena, levantándose cubierto de polvo. El sol subía en el cielo, quemándole la espalda. El sudor le corría por la frente, pero en cada intento sentía que algo se iba grabando en sus músculos. Finalmente, después de decenas de repeticiones, Mateo sonrió satisfecho. Muy bien. Ahora, al agua. Entraron al mar juntos. Esta vez, Joao no estaba solo. Mateo remaba a su lado, corrigiendo cada error. Más fuerte con los brazos, vallano. No dejes que la ola te mande. La primera caída llegó rápido, pero Joao ya no sintió el mismo terror. Cuando salió a la superficie, Mateo lo animaba desde la tabla. Eso es. Así se hace. El mar no te mata, te enseña. La segunda ola fue un poco mejor. Joao logró mantenerse arrodillado durante unos segundos antes de caer. En la tercera, casi se puso de pie. Y en la quinta, lo logró. Se levantó, tambaleante, con los pies firmes sobre la tabla. El viento le golpeó el rostro y la ola lo llevó hasta la orilla. Duró apenas unos segundos, pero para Joao fue una eternidad de gloria. ¡Sí! Gritó, levantando los brazos cuando tocó la arena. Mateo lo abrazó, riendo. Eso es, vallano. Ya eres un surfista de verdad. Joao estaba jadeando, empapado, pero con una sonrisa que no recordaba haber sentido desde niño. Esa tarde, Nanda lo encontró sentado frente al café, con la tabla vieja a su lado y los ojos brillando de felicidad. Te ves distinto, dijo ella, entregándole un vaso de jugo. Como si hubieras vencido una guerra.
La vencí, respondió Joao, riendo. Hoy me levanté en una ola. Nanda lo miró con ternura. Sabía que no te rendirías. Tienes el mismo fuego que yo siento cuando pienso en estudiar. Joao se sorprendió. ¿Estudiar? Sí. Quiero ser periodista. Pero mi familia apenas tiene para pagar las cuentas. Por eso trabajo aquí, día y noche. Joao la observó con respeto. Entonces somos iguales. Dos tercos que no quieren aceptar lo que la vida les dio. Nanda rió suavemente. Exacto. Cuando cayó la noche, Joao se quedó mirando el mar. Esta vez, el océano ya no parecía un enemigo. Era un maestro exigente, pero también un aliado. Mateo se sentó junto a él, clavando la tabla en la arena. Vallano, escucha. Si quieres ser grande, tendrás que sangrar en la arena y llorar en el agua. ¿Estás dispuesto? Joao asintió sin dudar. Estoy dispuesto. El mar rugió con fuerza, como si aprobara ese pacto silencioso. Joao, acostado en la arena con el cuerpo agotado pero el corazón encendido, promete que nunca más volverá a entrenar solo. Ahora tiene un amigo, un maestro improvisado, y un nuevo rumbo. Capítulo 5. La arena y la sangre. El tiempo comenzó a pasar con una cadencia distinta. Los días de Joao ya no eran noches interminables bajo un kiosco abandonado, sino amaneceres tempranos, entrenamientos agotadores y el rugido constante de las olas. Cada mañana, Mateo lo despertaba golpeando la tabla contra la arena. Vamos, Vallano. El mar no espera a los flojos. Joao, todavía medio dormido, se levantaba con los músculos adoloridos. Pero en su interior había una llama que no se apagaba. Cada caída, cada golpe contra la espuma, era una lección. Su cuerpo se llenaba de moretones, su piel se pelaba bajo el sol, y aún así se levantaba una y otra vez. Mateo lo observaba con atención. Aunque a veces fingía dureza, en realidad estaba impresionado. Eres como una piedra terca, Vallano. El mar te golpea y no te rompe. Joao sonrió, con los labios partidos por la sal. Si me rompe, me levanto otra vez. Pero no todo era gloria. La pobreza seguía golpeándolo. Muchas veces entrenaba con el estómago vacío. Se alimentaba de sobras, o de lo que Nanda le llevaba en pequeños gestos silenciosos, un pedazo de pan, una taza de café, una fruta escondida de la cocina del café. Una tarde, mientras él practicaba equilibrio sobre la tabla en la arena, Nanda se acercó con un pequeño paquete envuelto en papel. Toma. Es para ti. Joao lo abrió, eran empanadas de carne. Nanda. No puedo aceptar. SHHH, lo interrumpió ella, sonriendo. No digas nada. Piensa que es una inversión. Algún día serás campeón y me invitarás a algo mejor. Joao se rió, aunque sus ojos brillaban de gratitud. Está prometido. El entrenamiento se volvió cada vez más duro. Un día, en medio de un mar revuelto, Joao se lanzó por una ola demasiado grande. La tabla lo catapultó hacia abajo y golpeó con fuerza la arena bajo el agua. Sintió un dolor agudo en el hombro y apenas logró salir a la superficie. Mateo lo sacó arrastrando. Estás loco, Vallano. Podrías haberte matado. Joao, temblando, respiraba con dificultad. Si quiero ser el mejor, tengo que arriesgar. Ser el mejor no sirve de nada si estás muerto, idiota, gritó Mateo, aunque su voz temblaba de miedo real. Joao lo miró con seriedad. Prefiero morir en el mar que vivir sin intentarlo. Mateo se quedó callado. Lo entendía demasiado bien. Esa noche, mientras Joao descansaba en la arena con el hombro vendado, Nanda se sentó a su lado. La brisa nocturna soplaba fría, y el sonido de las olas llenaba el silencio. A veces pienso que eres un poco insensato, Joao, dijo ella suavemente. ¿Por qué?
porque te lanzas como si no tuvieras miedo. Joao la miró. Sí tengo miedo, Nanda. Mucho. Pero no puedo dejar que me detenga. Ella suspiró. Yo también tengo miedo. Miedo de nunca salir de aquí, de quedarme toda mi vida sirviendo mesas, soñando con ser periodista pero sin dinero para estudiar. Joao se incorporó con esfuerzo. Entonces tenemos el mismo miedo. Pero también la misma esperanza. Nanda sonrió con tristeza, pero también con determinación. Si tú no te rindes, yo tampoco lo haré. Los meses siguieron. Joao ya no era el mismo chico desorientado que llegó a la playa. Sus movimientos se hicieron más fluidos, su cuerpo más fuerte. Las olas que antes lo humillaban ahora lo obedecían, aunque seguían exigiéndole respeto. Un día, mientras Joao salía del mar tras una sesión brillante, don Ernesto lo observaba desde lejos. El viejo gruñón, que en otro tiempo lo había despreciado, ahora fruncía el ceño con curiosidad. Ese vallano tiene fuego en el corazón, murmuró, aunque no lo admitiera en voz alta. Pero junto con los avances también llegaron los sacrificios. Joao comenzó a sangrar por las rodillas raspadas, por los pies cortados con conchas afiladas, por los labios partidos por el viento y la sal. Cada marca en su piel era un recordatorio del precio de sus sueños. Mateo le decía en broma: «Te vas a quedar sin piel antes de ser campeón». Y Joao respondía, serio: «La piel se cura. El sueño no espera». Una tarde de tormenta, después de horas de entrenamiento, Joao se desplomó en la arena. El cansancio lo venció. Mateo lo cargó hasta el kiosco, maldiciendo en voz baja. Nanda llegó con una manta y lo cubrió con cuidado. Los dos lo miraban dormir, con el rostro hundido en la almohada improvisada. «Ese chico se va a matar», susurró Mateo. «O va a lograrlo», respondió Nanda, acariciando el cabello mojado de Joao. «Yo creo que está destinado a algo grande». La cámara se aleja en la imaginación del narrador, Joao, tumbado en la arena con los labios sangrando, el cuerpo exhausto y las manos aún aferradas a la tabla, como si fuera parte de él. Aunque el dolor lo consume, en su interior arde la certeza de que está más cerca que nunca de su sueño. Capítulo 6. El torneo. El sol de verano caía fuerte sobre la playa de Santos. Era día de torneo, y el murmullo de la multitud llenaba el aire con una mezcla de ansiedad y euforia. Los altavoces anunciaban los nombres de los competidores, y el sonido metálico del micrófono se mezclaba con el rugido constante del mar. Joao, con apenas 17 años, estaba parado al borde de la arena con su tabla desgastada bajo el brazo. No tenía un traje de surf profesional, apenas unos shorts viejos y la piel marcada por las cicatrices del entrenamiento. Pero sus ojos ardían con una determinación que ninguno de los otros surfistas podía igualar. Mateo, nervioso, lo acompañaba. «Escucha, vallano, estos tipos no son cualquiera. Tienen tablas nuevas, entrenadores, patrocinadores. Tú solo tienes tus ganas». Joao lo miró serio. «Eso es todo lo que necesito». Nanda también estaba ahí, detrás de la multitud, apretando un pañuelo entre las manos. Sus labios temblaban, pero en su mirada había fe. Cuando su nombre fue anunciado, Joao sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Caminó hacia la orilla. El público lo observaba con curiosidad. Algunos murmuraban: «¿Quién es ese chico? Debe ser un principiante, ¿cómo entró al torneo?». Pero Joao no los escuchaba. Solo escuchaba el mar. Se lanzó al agua. La primera ola lo golpeó de frente y lo empujó hacia atrás. El público rió, y uno de los jueces hizo una mueca de decepción. Joao apretó los dientes. Se subió otra vez a la tabla y remó con toda la fuerza de sus brazos. La segunda ola lo levantó, y esta vez logró ponerse de pie. Sus rodillas temblaban, el viento le pegaba en la cara, pero resistió.
Giró la tabla con un movimiento brusco y la ola lo llevó hasta la orilla. El público aplaudió tímidamente. Mateo gritó desde la arena. Eso, vallano. Así se hace. Pero la verdadera prueba llegó minutos después. Una serie de olas grandes comenzó a formarse en el horizonte. Los surfistas más experimentados esperaban, midiendo el tiempo con calma. Joao, en cambio, sentía el corazón desbocado. Esa es mi ola, pensó. Remó con todas sus fuerzas. La ola lo levantó como una montaña de agua, y por un instante dudó. Pero entonces escuchó, en su mente, la voz de su madre, la voz de su tierra: nunca dejes que el miedo te detenga, Joaocino. Se puso de pie. La tabla tembló bajo sus pies, pero él mantuvo el equilibrio. El agua rugía alrededor, la velocidad lo empujaba hacia adelante, y Joao giró, cortando la ola con una precisión que nadie esperaba de un muchacho sin experiencia. El público enloqueció. Mira a ese chico. Es increíble. Nanda se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. Pero el destino no lo iba a dejar salir ileso. En su segunda maniobra, Joao intentó arriesgar demasiado. La ola lo lanzó hacia abajo, y cayó de espaldas con un golpe brutal. La tabla se estrelló contra su costado y el agua lo tragó. La multitud gritó. Mateo corrió hacia la orilla, desesperado. Joao. Vallano. Los segundos parecieron eternos. Joao luchaba bajo el agua, los pulmones ardiendo, el hombro herido. Sintió que se hundía, que el mar quería quedárselo. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, salió a la superficie, jadeando. Levantó la mano, aún agarrando la tabla. El público estalló en aplausos. Los jueces anotaron su puntuación. No era perfecta, pero era suficiente. Joao había pasado a la siguiente ronda. Esa noche, después del torneo, Joao estaba exhausto, con el cuerpo lleno de moretones. Se sentó en la arena junto a Mateo y Nanda. «Lo lograste, vallano», dijo Mateo, todavía incrédulo. «No, aún no lo logro», respondió Joao, con los ojos fijos en el horizonte. «Hoy solo probé que puedo estar aquí. Lo que viene, eso será la verdadera prueba». Nanda lo tomó de la mano suavemente. «No importa lo que pase, Joao. Ya eres grande para mí». Él la miró, y por primera vez sonrió con paz. Al día siguiente, un hombre elegante con lentes oscuros se acercó a Joao. Era un cazatalentos de una marca de surf. «Chico, tienes fuego en los pies. ¿Quieres una oportunidad real?» Joao lo miró sorprendido. Ese momento podía cambiarlo todo, o destruirlo. Capítulo 7. La ola perfecta. La mañana amaneció con un cielo gris y un mar inquieto. El viento soplaba fuerte, levantando crestas de espuma que brillaban como cuchillos bajo la luz apagada del sol. Era el día de la gran final. Joao había logrado algo que muchos consideraban imposible: llegar hasta la última ronda del torneo más importante del litoral paulista. Pero el peso de ese logro le caía sobre los hombros como un ancla. Apenas había dormido. El dolor en sus costillas y en su hombro todavía latía, recordándole cada caída, cada golpe contra las olas. Mientras se sentaba en la arena, mirando el horizonte, sentía que cada respiración era una batalla. A su lado, Mateo trataba de darle ánimo, aunque sus palabras sonaban nerviosas. «Oye, vallano, escucha, si no puedes, no pasa nada. Llegar hasta aquí ya es un milagro. ¿Entiendes? Un milagro». Joao lo miró con firmeza. «No vine hasta acá para quedarme a medias, Mateo. Si voy a caer, que sea peleando». Nanda llegó corriendo con una mochila en la espalda. Sacó un termo con agua de coco y se lo ofreció. «Tienes que hidratarte. No te exijas más de lo necesario». Joao bebió un sorbo, sintiendo el frescor bajar por su garganta. La miró con ternura.
¿Sabes lo que me da miedo, Nanda? Dijo en voz baja. No es perder. Es decepcionar a los que creen en mí. Ella tomó su mano y apretó con fuerza. Nunca podrás decepcionarnos. Porque tú ya ganaste, Joao. El mar puede coronar a un campeón, pero yo ya conozco al verdadero. Los altavoces llamaron a los competidores. La multitud rugió. El hombre elegante que lo había abordado el día anterior estaba entre el público, observándolo con atención, como un cazador que mide a su presa. Joao respiró hondo, agarró su tabla reparada y caminó hacia el mar. Los otros finalistas, con sus tablas impecables, lo miraban con una mezcla de burla y respeto. Sabían que aquel muchacho flaco, con mirada de fuego, era un peligro. Un juez levantó la bandera verde. La final había comenzado. Las primeras olas fueron dominadas por los favoritos. Giancarlo, un surfista de Sao Paulo con patrocinadores internacionales, ejecutó giros perfectos, levantando vítores de la multitud. Otro competidor, Lucas, atrapó una ola inmensa y la surfeó con precisión quirúrgica. Cuando le tocó a Joao, el mar pareció jugarle en contra. Las olas se cerraban rápido, impidiéndole mostrar su potencial. Logró algunas maniobras, pero ninguna con la fuerza suficiente para superar a los demás. Está quedando atrás. Gritó alguien en la multitud. Mateo apretaba los puños. Vamos, Vallano, no me falles ahora. Joao respiraba agitado, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Miró hacia la costa y vio a Nanda, que lo observaba en silencio, como si lo empujara con los ojos. De pronto, un murmullo recorrió a los jueces. En el horizonte, una sombra gigantesca comenzó a levantarse. El mar entero parecía agitarse, como si despertara una bestia dormida. Era la ola perfecta. Los competidores se miraron entre sí. Esa ola decidiría la final. No habría otra igual. Giancarlo remó con fuerza, decidido a atraparla. Lucas también lo intentó, pero quedaron rezagados. Joao, en cambio, sintió un impulso interior, un llamado profundo. Esta es mi ola. La ola que me traerá de regreso a mi familia. Con una fuerza que ni él sabía que tenía, remó contra el agua furiosa. La ola lo levantó como un edificio líquido. Durante un segundo, el miedo lo atravesó como un cuchillo. Si caigo aquí, puedo morir. Pero la voz de su madre volvió a sonar en su mente, nunca dejes que el miedo te detenga, Joaocino. Se puso de pie. La multitud contuvo la respiración. Joao surfeaba como nunca antes. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza con el mar. Giró en la cresta de la ola, bajó con velocidad vertiginosa, y en un acto de locura, se lanzó hacia el interior del tubo gigantesco que la ola formaba. El túnel de agua lo envolvió. Era como estar dentro de una catedral líquida, con paredes transparentes que rugían alrededor. Todo sonido desapareció. Solo estaba él, su tabla y el rugido del océano. Mateo gritaba desde la orilla. Sal de ahí, Vallano, sal. Pero Joao no quería salir. Quería dominar esa ola hasta el final. Con equilibrio perfecto, resistió la presión, cortó la línea del agua, y cuando el tubo comenzó a cerrarse, se inclinó y salió disparado hacia la luz. El público estalló en un rugido ensordecedor. Gritos, aplausos, silbidos. Algunos saltaban, otros se abrazaban como si hubieran presenciado un milagro. Pero el mar no había terminado con él. La ola se levantó aún más y lo lanzó hacia el aire. Joao giró en un movimiento arriesgado, un giro aéreo que nadie esperaba. El tiempo pareció detenerse. Por un instante, todo quedó en silencio. Y entonces, aterrizó. La tabla vibró bajo sus pies, pero se mantuvo firme. La ola se desmoronó detrás de él, y Joao salió disparado hacia la orilla, de pie, como un rey que acaba de conquistar su reino. El público enloqueció.
Los jueces levantaron las placas con las puntuaciones: 10, 10, 10, 10, 10. Joao había logrado lo imposible. Cayó de rodillas en la arena, exhausto, con lágrimas mezclándose con el agua salada de su rostro. Mateo lo levantó en un abrazo fuerte. Lo hiciste, Vallano. Eres el mejor. Nanda corrió hacia él y se lanzó en sus brazos. Sabía que podías hacerlo. Sabía que el mar no podía contigo. Joao cerró los ojos, sintiendo la calidez de ese momento. Por fin, después de tanto dolor, tanta hambre, tantas noches de soledad, había alcanzado la gloria. El hombre elegante apareció entre la multitud, sonriendo satisfecho. Joao, hoy naciste para el mundo. Pero dime, ¿quieres ser un ídolo internacional o volver a ser un hijo en Bahía? La pregunta quedó suspendida en el aire, como otra ola gigante que se avecinaba. Capítulo 8. El regreso. La multitud seguía celebrando. Joao, todavía con el cuerpo mojado y temblando de adrenalina, sintió cómo lo levantaban en hombros. Los gritos eran ensordecedores. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡El Vallano campeón! Mateo lo sostenía con lágrimas en los ojos. Nanda lo miraba como si viera un milagro. Los jueces, los fotógrafos, la prensa, todos se agolpaban para capturar al nuevo ídolo del surf. En medio de la euforia, apareció aquel hombre elegante de traje claro. Su sonrisa era tan fría como el filo de una navaja. «Felicitaciones, Joao», dijo extendiendo la mano. «Lo que hiciste hoy te abre las puertas del mundo. Patrocinadores, viajes, dinero. Todo lo que quieras, a tu alcance». Joao lo miró en silencio, sin estrecharle la mano. Sentía que la victoria, aunque gloriosa, no llenaba del todo el vacío que llevaba dentro. El recuerdo de su madre, de su padre, de sus hermanos en Bahía, golpeaba con más fuerza que las olas. «No vine hasta aquí solo por la fama», respondió con voz firme. «Vine porque el mar me dio un sueño. Pero ahora, tengo otro». El hombre arqueó una ceja. ¿Y cuál sería ese sueño? Joao respiró profundo. Volver a casa. Esa misma noche, sentado en la arena con Mateo y Nanda, contemplaba el mar en calma. Las luces del torneo se habían apagado, pero las estrellas brillaban con intensidad. Mateo rompió el silencio. «¿Entonces, te vas a Bahía?» «Sí», dijo Joao sin apartar la mirada del horizonte. «Tengo que mirar a mi madre a los ojos y decirle que cumplí lo que prometí». Nanda bajó la cabeza, jugando con la arena entre sus dedos. «¿Y después, volverás?» Joao la miró con ternura. «El mar siempre me llamará, Nanda. Pero antes de seguir viajando, necesito cerrar ese capítulo. Necesito volver a ser hijo antes de ser campeón». Mateo suspiró y le dio una palmada en la espalda. «Entonces vamos contigo, Vallano. No te dejaremos solo en ese viaje». El trayecto de regreso fue largo. Joao viajaba en un autobús que cruzaba el interior del país, viendo por la ventana los paisajes que había dejado atrás. Cada parada, cada estación, le recordaba las noches que había pasado escondido, los días de hambre, las lágrimas contenidas. Pero ahora era distinto. Ya no era un fugitivo asustado. Era un joven que había conquistado al mar. Cuando al fin el autobús llegó al pequeño pueblo de Bahía, el corazón de Joao latía como un tambor. Reconoció las calles polvorientas, las casas humildes, el olor a comida casera que salía de las ventanas. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, todo era distinto. Caminó despacio hacia la puerta de su casa. Mateo y Nanda lo acompañaban, en silencio, como testigos de un momento sagrado. Golpeó la puerta con los nudillos. Unos pasos se oyeron adentro. La puerta se abrió. Su madre apareció, con el cabello ya más canoso, el delantal manchado de harina. Lo miró unos segundos, incrédula. «Joao».
Las lágrimas brotaron de inmediato en los ojos de él. Mae, volteé. Ella lo abrazó con una fuerza que parecía querer recuperarlo de los 2 años perdidos. Joao se dejó envolver, cerrando los ojos, respirando el aroma familiar que tanto había extrañado. Perdóname por haberte dejado, susurró entre sollozos. Pero tenía que perseguir mi sueño. Su madre le acarició el rostro con ternura. No necesito perdonarte, Filo. Siempre supe que ibas a volver. El padre salió detrás, con el rostro endurecido por el trabajo y los años. Lo miró serio durante un instante que pareció eterno. Joao sintió un nudo en la garganta. «Pai». El hombre se acercó despacio y, en lugar de palabras, lo apretó en un abrazo rudo, fuerte, como solo un padre sabe dar. Joao sintió que algo se reparaba dentro de él. Sus hermanos aparecieron corriendo, saltando sobre él, riendo y llorando al mismo tiempo. La casa se llenó de gritos, de lágrimas, de vida. Mateo y Nanda se miraron, emocionados, comprendiendo que estaban presenciando algo que iba más allá de cualquier campeonato. Esa noche, Joao se sentó con su familia alrededor de la mesa. Comieron juntos, rieron, recordaron historias. Cuando terminó, Joao sacó la medalla de campeón y la puso sobre la mesa. Esto no es mío. Es nuestro. Porque cada ola que surfeé llevaba su fuerza, su amor. Su madre lo miró con orgullo. Eres un campeón, Joao. No por esa medalla, sino por nunca olvidar quién eres. Al día siguiente, de madrugada, Joao salió a caminar por la playa de su infancia. El sol apenas asomaba, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Caminó hasta que las olas le tocaron los pies. Cerró los ojos, escuchando el rugido suave del mar. Mateo apareció detrás de él, bostezando. ¿Y ahora qué, vallano? ¿El mundo? ¿Los patrocinadores? ¿Las competencias internacionales? Joao sonrió. Todo eso vendrá. Pero hoy solo quiero surfear aquí, donde todo comenzó. Tomó su tabla y corrió hacia el agua, lanzándose a las olas de bahía con la misma pasión que lo había llevado hasta Sao Paulo. Nanda lo miraba desde la orilla, con una sonrisa tranquila. El mar lo recibía, una vez más, como a un hijo que vuelve a casa. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides apoyarnos. Dale un like a este video, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, y cuéntame en los comentarios. Y no lo guardes solo para ti, compártelo con tus amigos y tu familia, porque quizá alguien necesita escuchar esta historia hoy. Gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima ola de inspiración.